Nuestras identidades y nuestros barrios no son un negocio. Esto dice un cartel sostenido por muchas manos que pertenecen a la colonia Independencia. Entonces, Levadura, bienvenidos a Levadura, Levadura se prende, le interesa, critica, problematiza y se va en busca de los testimonios, los testigos, los que nos pueden hablar de la colonia Independencia, de lo que está pasando con el túnel, el segundo túnel que pareciera va a unir a Monterrey a San Pedro, y lo que está pasando con esta reorganización de lo que pareciera un megaproyecto para la zona metropolitana de Monterrey. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Tenemos con nosotros a la compañera que es activista y que está allí en el corazón de la colonia Independencia, que sabe, por ejemplo, que hay un cartel que también vi y me gustó mucho, porque la palabra resistencia es muy seductora. Bien, entonces tenemos con nosotros a Erika Charles, activista, tenemos al arquitecto Juan Casas y tenemos al periodista Raúl Rubio. Bienvenidos los tres. De lo que vamos a tratar hoy es del proyecto del segundo túnel que comunica San Pedro Garza García con Monterrey y tiene muchas implicaciones a nivel social, urbano, político, económico. Lo importante pues sería intentar entrar a revisar el proyecto del segundo túnel, quizá dentro de un marco más amplio que luego digamos caracterizaríamos mejor, pero en este momento sería alrededor de en qué consiste precisamente, para que el espectador entienda en qué consiste este proyecto del segundo túnel de Monterrey a San Pedro o viceversa. Me gustaría que empiece Erika. Ajá, buenas noches, gracias por la invitación. El proyecto que nos han estado vendiendo el gobierno del estado no es exactamente un túnel. Lo que la idea o el proyecto que nos han presentado son dos avenidas que crucen del centro de Monterrey por la colonia Independencia, atravesar el cerro, lo cual implica hacer un socavón ahí y cruzar a San Pedro. Son dos avenidas de 4 carriles cada una, más se habló en un tiempo originalmente de un metrocable como tipo el Estado de México, para igualmente conectar la estación del metro que está en la Macroplaza, que es Padre Mier, con el cerro, con la parte alta del cerro, para poder cruzar de ahí más rápido a San Pedro. En el proyecto que nos han presentado el gobierno del estado, esa es nada más la primera etapa de varias etapas de un proyecto que ellos llaman Distrito Independencia. No son 2 avenidas las que quieren hacer, en realidad hay un total como de 11 avenidas aproximadamente que cruzan toda la colonia de lado a lado, de oriente a poniente y de sur al lado de San Pedro. Pero ellos obviamente ante la prensa nada más han hablado de esta primera etapa, que son 2 avenidas más ese metrocable, que al parecer ya están desistiendo de eso, pero lo que siguen insistiendo mucho es en esas 2 avenidas. Pero sí se nos ha indicado que es un proyecto que obviamente va para varios años, posiblemente para 15 años. Es un proyecto que llaman Distrito Nueva Independencia, se llamaba inicialmente cuando nos lo presentaron en Nueva Independencia. Ajá, pero se llamaba así en enero de este año. Posteriormente le cambiaron el nombre en abril de este año por Distrito Independencia de Regeneración Urbana y Movilidad Sustentable. A finales de agosto de este año le cambiaron el nombre por ese nombre largo que les acabo de dar. Y pues bueno, la idea de ellos, así como lo vemos nosotros, pues es básicamente un plan que pretende gentrificar toda esa zona. Como les reitero, o sea, no son 2 avenidas en realidad, son como de 9 y 11,
más o menos, ¿no? Pero como va un proyecto, como va un distrito, como va a hacerse un fideicomiso que maneje ese distrito, pues ahorita el proyecto inicial nada más son esas dos, pero en realidad esa es la punta de un iceberg mucho más grande. ¿Y qué opinas tú, Juan, de una redistribución, de una reconsideración de una comunidad como la Colonia Independencia, que de pronto se va a ver invadida por esta serie de avenidas de las que habla Erika? ¿Cómo pudiéramos observar este asunto, este problema? Bueno, pues en primer lugar es claramente ofensivo, insultante y denigratorio para los habitantes de ese barrio, ¿no? En primerísimo lugar. Gracias a Erika me voy enterando ahorita mismo. Sí, es terrible. El proyecto es mucho más grande de lo que supongo que sabemos la mayoría mínimamente enterada de esto, ¿no? El periódico El Norte había publicado lo que ahora sí que es la primera fase del proyecto, la prolongación de los ejes Zaragoza y Soazoa a través del río, cruzando el cerro, sin ninguna clase de túnel, sino así simplemente. Estas calles dentro de la Colonia Independencia son calles barriales todavía, sobre todo en la parte, en la segunda mitad hacia arriba, donde ya no circulan rutas de camiones. E independientemente de que haya una intención de gentrificación, pues también hay una, probablemente no intencionada, pero pues una clara, un claro perjuicio con ganas de desintegrar el barrio, uno de los más históricos de la ciudad, y sin duda de los barrios antiguos de Monterrey, el más popular, el más populoso y el más tradicional que sobrevive en la actualidad. Eso, pues aunque nos duela a los que vivimos de este lado del río, ¿verdad? Del lado norte, el primer cuadro de la ciudad tiene ya casi buena parte de sus barrios habitacionales tradicionales muy desintegrados o francamente desaparecidos. El barrio de la Independencia junto con el Nuevo Repueblo, o sea, los antiguos barrios de San Luisito y Berea, están más vivos que nunca, ¿no? Esto es inusitado en el centro de Monterrey, entonces esto es claramente alevoso y es un atentado contra la propia identidad de los regiomontanos. Entonces ese cartel que a mí me sorprendió, que dice nuestras identidades y nuestros barrios no son un negocio, en verdad que sí están atentando contra la identidad de los compañeros allí residentes, ¿no? A mí me gustaría que me expliquen, no sé, quizá tú, ¿cómo es que va a ser atravesado por avenidas? ¿Son avenidas que ya están trazadas y que se van a convertir sencillamente en paso de un punto a otro, o hay nuevas construcciones, nuevos planes respecto de la planificación de la red original? Mira, bueno, primeramente gracias por la invitación. Entender lo que está sucediendo ahorita aparentemente es muy difícil porque no se ha dicho bien qué se quiere hacer por parte del gobierno. Por eso los vecinos solicitaron ya al Congreso que se explique ese tipo de obra que se quiere hacer. Entonces, es el primer recurso legal de los vecinos. El segundo es un amparo que el día 15 de diciembre se hace la audiencia constitucional en donde solicitaron a la autoridad que los implicados en este proyecto traigan su proyecto y lo muestren a los vecinos, porque ellos tienen derecho a saber qué se va a hacer ahí. Entonces, estamos esperando ese día 15 a que vengan las autoridades, llámese Gobierno Bronco, llámese Municipio de Monterrey, eso me interesa, o llámese Municipio de San Pedro Garza García, para que pongan sobre la mesa la información de lo que quieren hacer. Porque sí, como seres humanos, como gente con arraigo, como dice Juan,
¿verdad? Es como si te arrancaran la casa. Es necesario que se diga qué van a hacer ahí. Claro, pero este proyecto, este plan, ¿es de esta gestión o es un proyecto que viene avanzando hace mucho? Sí. ¿Cómo es históricamente yo este quisiera asunto? Todavía poner un poquito más de Ok, esto para poder adelante, llegar a eso, adelante, si se puede, adelante. ¿no? Sí, claro. En segundo lugar, pusieron otro recurso que una vez que se les entregue a los vecinos esta información, ellos la van a estudiar con apoyo de especialistas muy diversos, de buen corazón y de buena capacidad académica, que hay muchos en Monterrey, para poder hacer una evaluación en muy diversos rubros económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos. La iglesia está muy indignada. Me di cuenta. Ya hablaron con el arzobispo, y el arzobispo está a la luz del Laudato Si, de la encíclica papal, totalmente de acuerdo en que los vecinos deben de hacer esta defensa, pues de esta identidad y de este territorio, claro, que es su casa. Entonces se espera en abril otra audiencia constitucional en donde, una vez estudiados estos materiales, los vecinos se sentarán con las autoridades respectivas y ante el juez expondrán sus puntos de vista de lo que ellos quieren hacer. Ahí está la situación de la lucha jurídica ahorita. Si no dan la información, esto va a ser muy grave. Si no escuchan, por lo tanto, lo que se puede decir por los vecinos, derecho de comunicación, ¿verdad? Con las autoridades, entonces ahí vendría. Pero hay una historia más atrás, no sé si pueda todavía hablar de eso. Pudiéramos hablar más adelante. A mí Si lo que la me podemos ver sí, más adelante sí, sobre sí. ya las Yo pienso estrategias que sí. ciertos grupos están siguiendo en esto que se habla de los distritos. Claro, porque yo pienso que me gustaría preguntar de manera muy, digamos, personal, si se quiere, a través de Levadura. Ustedes, Juan y Erika, tú como activista, tú como ciudadano, ¿no es cierto? ¿Ustedes piensan que son los tiempos de una lucha civil, naturalmente, ciudadana, fuerte, con posibilidades de modificar la historia, modificar el proyecto, modificar lo que han decidido la superestructura para nosotros? Sí. Juan. Vamos tarde con eso, ¿no? En los tiempos de la lucha debemos ser hace mucho tiempo. Ajá. Pero claro que sí. Sí, claro. Ajá. Y mira... ¿Y Erika? ¿Qué piensas tú? Ay, pues no sé, tal vez soy un poco más optimista. Bueno. No sé, creo que, bueno, para empezar a lo mejor no entendí la pregunta, pero yo creo que sí, bueno, hay mucha apatía, ¿no? En muchos sectores, Ajá, claro. no solo en nuestra colonia, lamentablemente también hemos visto, nos da gusto cuando decimos, bueno, se están uniendo los vecinos de San Pedro, se están uniendo los vecinos del centro, pero ya cuando ves la realidad están igual que nosotros, son como 3 o 4 o 10 los que están haciendo el trabajo de una comunidad como de completa. miles. Entonces, pero bueno, aún así yo confío y espero que esa presión como quiera sirva para, pues ahora sí que resistir o resistir, a lo mejor en 30 años esto va a tener que suceder finalmente, pero al menos que no suceda en esta generación. Entonces ahora sería cuestión de retomar lo que estabas diciendo, Raúl, para entender mejor
todo este proyecto y todos sus alcances y a quién perjudica, a quién favorece. Y tú me decías entre actos Sí. que es importante dar a conocer sus antecedentes, ¿verdad? Sí, básicamente este es un proyecto desarrollado por un gran constructor metropolitano, o es una de las tantas acciones que los constructores están siguiendo Ujú. en esta nueva modalidad de políticas neoliberales, en donde ya no les interesa a ellos pensar metropolitanamente. A ellos lo que les interesa es crear una serie de bloques y en esos bloques meter servicios, meter comunicación, meter población. Distrito Tech, con engaños, les dicen a la gente que solamente se les va a atender a los 17,000 pobladores de la mejor situación maravillosa que ustedes se pueden imaginar. Y bueno, para empezar todas estas actividades tuvo que haber una guerra muy especial contra el narco en donde mueren 2 estudiantes. Y aquí habría que ponerle atención a este tipo de acciones militares muy bien diseñadas, que son del clásico teoría del shock. Mato gente para poder controlar el mercado de la droga, uno de los mejores mercados de droga de Monterrey, con la mejor calidad de droga y con la mejor cantidad de dinero que puede dejar la droga en Monterrey. Entonces, esto fue el primer ejemplo que también se tuvo que dar para decirle a los vecinos, vamos en serio, vamos a hacer esto. Tumban el estadio tecnológico, le cambian el nombre al tecnológico, inclusive ya no es Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ahora es el TEC. Entonces, todo aquel proyecto de una sociedad basada en un Estado benefactor, ahora entra un Estado neoliberal rapaz, un Estado neoliberal de grandes saqueos, y este Distrito Tech, a la vuelta del tiempo, los vecinos se dan cuenta que no son 17,000 los que van a vivir ahí con todos estos beneficios que les ofrecieron, sino 90,000. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro? Tiene que ver porque es la comunicación del Distrito Tech de esas 11 avenidas hacia el territorio histórico de la Independencia. Ahora, ¿por qué estas 2 grandes avenidas y esta comunicación con Valle Oriente? Porque estas 2 grandes avenidas, imagínense ustedes, 3 carriles de alta velocidad en la calle San Luis, 3 carriles en la calle Nuevo León de regreso del centro de San Pedro a Monterrey, pues definitivamente les dijeron que les iban a quitar los carros, que los carros los iban a poner en el plan del río, que no había otra salida porque esto les iba a valorizar sus terrenos, les iba a incrementar la plusvalía. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que 3 carriles de alta velocidad de ida y de vuelta por la Independencia como carriles estructurales, realmente la gente va a poder vivir como tradicionalmente? ¿Tú qué piensas, Juan? No, pero claro que no. La plusvalía va a ir en contra de los habitantes originales. Exacto. Que se incrementa, pues sí, puede ser, pero ¿qué clase de paisaje urbano vamos a tener ahí? No es la discusión, la plusvalía. La discusión es la integridad de la identidad de ese barrio y ninguna otra, ¿no? Y no hay ningún barrio que pueda mantener vivencia de barrio con 3 carriles de alta velocidad. Naturalmente. La gente la tendría que encerrar con bardas de metal. Y entonces, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a vender sus terrenos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el señor Marco Charme, el que vive del otro lado del río, el que tiene el gran edificio, el que tiene la situación está como un huevo que Claro. sale, el auditorio M de Marco Charme, pues ha creado todo un sistema de disque participación ciudadana llamada PUMS, con muchachos y organizaciones muy diversas para apoderarse del río Santa Catarina y posteriormente subir por todo lo que es la Independencia, y ahí van a quitarle sus terrenos y poner edificios, departamentos y extender Sí, además hay algo muy claro, ¿no? Que me parece que es profundamente político, que es divide y reinarás.
Si yo hago una ciudad como un archipiélago con muchísimas islas, Exacto. pues evidentemente rompo toda posibilidad de lucha, de activismo, Exactamente. de solidaridad, de un Exactamente. montón de cuestiones. Tenemos que verlo también desde el proyecto de la ciudad propiamente, Exactamente. no solamente desde a lo que ustedes competen, ¿no es cierto? Es decir, esa pérdida de identidad, esa pérdida de la colonia Independencia, sino además observar que estamos frente a un proyecto deshumanizado, ¿no? Deshumanizado en la medida que las vecindades, las comunidades, el tú y yo, el nosotros se pierde con esto que tú hiciste ejemplo, que es impresionante, cuando pensamos en la comunidad del TEC, ¿no? Los grandes edificios, los grandes departamentos, los grandes malls, y ahí transcurre toda la vida y estoy descolgado, estoy separado de mi gente, del otro ciudadano, del otro que vive otras realidades. Esto es muy fuerte. Ahora, Y no hay que solo- verlo desde este punto. ¿Qué opinas, Juan, de lo que estoy diciendo? ¿No estoy volando? O... No, pues no, ¿cómo se puede contradecir? Eso es exactamente lo que estamos queriendo decir aquí. Yo te suscribo totalmente. Ujú. Te faltaría ver lo que dice Erika, porque ella Sí. está sufriendo. A ver. Claro. Sí, A ver. de que... De esto que yo digo de aislamiento, Sí, ¿no? totalmente. De cosificar y deshumanizar. Sí, eso es, bueno, a eso íbamos precisamente, o sea, sí, nosotros entendemos que desde el momento en el que empiezas a hacer ese tipo de avenidas, empiezas a fraccionarnos más aún, y eso pues va quitando, ¿no? Todas esas redes. Ahí en la colonia Independencia, algo que nos caracteriza mucho es que, bueno, todavía hay muchas familias que son, o sea, que hay familiares, parientes viviendo en la misma colonia. A veces hasta parece como un pueblo chiquito, ¿no? Porque hay un dicho que muchas vecinas dicen, de que cruzando el río hasta el perro te conoce, o sea, porque ya sabes que siempre conoces, o sea, tú vives aquí abajo y siempre tienes amigos que viven arriba, o familiares, o conoce a aquel, y o sea, es una red muy grande, ¿no? Y casi siempre todo el mundo se conoce, entonces... esas cosas también, bueno, esa forma de vivir, esa forma que hasta ahora, bueno, yo creo es muy gustosa para, me atrevería a decir, pues casi todos los que vivimos ahí, son cosas que nosotros obviamente vemos que se van a perder con este tipo de nuevas formas de vida, ¿no? De meter esto que decían como tipo archipiélago, ¿no? Porque tú avientas una torre de departamentos, Y ya no sabes, contacto. no sabes quién vive arriba ni quién vive abajo, todas esas situaciones. Ahora entendemos, porque también, bueno, el reclamo de muchas personas es que pues hay necesidad de vivienda, que eso cada vez somos más, que ya no cabemos y todo esto, pero yo realmente me pregunto, o sea, ¿realmente existe esa necesidad de vivienda o nos están haciendo creer que realmente existe? ¿No será que estamos cayendo en una especie de burbuja inmobiliaria o algo así? Exacto. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? A lo que yo llamo los áreas del desarrollo urbano aquí. Son unos cuantos. Ajá. Y estos son los que están poniendo esta política. Ahora, no sé, pero viene todo un movimiento, o se ha estado dando un movimiento ciudadano de defensa de todas estas cosas, porque no nomás es el distrito TEC, el distrito Independencia, es el distrito Colonia del Valle, es el distrito Medicina, es el distrito Mitra, son muchos distritos en donde ellos están trabajando esto con una forma mañosa, además de manejar lo que es la comunicación, que tradicionalmente había sido en forma masiva y con sistema colectivo de transporte, pero por 12 años mañosamente suspendieron el metro, lo cual generó un despegue muy alto de vehículos. En 1996 había 350,000 vehículos, en 2015 hay 2,300,000. Entonces, ahora estos mismos áreas del desarrollo se alarman y dicen, no, entonces ya no hay que meter sistemas de comunicación para la población, es mejor que vivan en un sitio ahí, que vivan en otro sitio acá, etc. Juan, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión arquitectónica? ¿Qué tiene que ver esto que estamos hablando con tu profesión, con tu especialidad, con lo que... ¿Qué aportarías tú como posibilidad, como utopía inclusive?
Pues como utopía creo que no faltaría mucho, apenas voluntad y ciertamente algo de recursos para rehabilitar arquitectura, sobre todo de tipo vernáculo, de valor ambiental, como es la que predomina en esa colonia. Le llamamos valor ambiental a aquellas unidades arquitectónicas, entiéndase casitas sobre todo, que por sí solas no alcanzan cotas de gran relevancia monumental, pero que unas junto a otras, contiguas, pegadas, toda una cuadrita, unas frente a las otras, forman un ambiente, que esto es lo que hace atractivo a los pueblos, a los cascos históricos, ¿no? La gente no va a ver las excepciones, el ambiente se siente en lo cotidiano, en las callecitas, ¿no? Y la Independencia tiene este potencial. Hay mucha construcción de sillar todavía a pesar de la depredación. Hay una tipología todavía olvidada, no lo suficientemente valorada, que es el tejabán de madera, que era una tipología habitacional obrera que se vendía prefabricada por modelos, dependiendo las necesidades. Algunas madererías los fabricaban así empacadas y se armaban, ¿no? Y en la colonia Independencia todavía queda mucho de esto, y habrá una cosa de construcción de adobe y también hay arquitectura moderna, pero de valor emblemático. Hace no mucho estuvimos ahí en un pequeño experimento de taller invitado por el acá presente, intentábamos valorar la calle de Nuevo León con el remate de la secundaria Jesús Montemayor, porque si se construyera ese eje atraviesa ese edificio, ¿verdad? Y ese edificio es la secundaria número 2, o sea, tratábamos de poner en relevancia esto, el edificio de educación secundaria más importante después de la secundaria 1 que estaba aquí en el centro, que está el edificio todavía en Juárez y Jiménez del Llano, fue en la Independencia, un barrio súper populoso que demandó no solo educación primaria pronta, sino secundaria a finales de los años 40, que es cuando se construyó ese edificio, ¿no? Entonces, esto está, solamente desde el punto de vista patrimonial, hay muchísimo que decir, ¿no? Para no hablar sobre el origen muy antiguo de este barrio, que por supuesto es mucho más antiguo que esta leyenda de los canteros de San Luis que vinieron a fundarlo a final del 19, ¿no? Este lugar está habitado por lo menos desde la década de 1840 y no se puede descartar que es de los tiempos coloniales. Es apenas el otro lado del río. Sí. Qué interesante, qué importante lo que estás diciendo. Me parece que hay muchos que ignoramos que es un barrio de semejante... Pero ahí hay músicos, hay boxeadores, hay campeones mundiales, hay ciclistas. Claro, hay estamos hablando de la identidad, de las identidades, ¿no? Estamos hablando de la salvaguarda de esta identidad. Hay muchos oficiantes ahí, Y bueno, y sigue con la utopía. A ver, y entonces, ¿qué haríamos? Bueno. En lugar de las 11 avenidas esas. Bueno, yo estoy hablando desde fuera, ¿verdad? Así modestamente, desde el punto de vista arquitectónico, de paisaje urbano, pues es encontrar rescatar esos valores arquitectónicos justamente de paisaje y de valor ambiental, corregir lo que se puedan, porque hay mucha modificación. Se puede plantear un proyecto de paisaje, lo siguiente que se haga puede ir acorde a este tipo de cosas. Ya hay trabajos o están en proceso de trabajo sobre cromatismo pertinente, sobre tratamiento de letrerismo, este tipo de cosas se están trabajando, ¿no? Entonces es posible, y sería el barrio populoso que Monterrey no tiene, porque la realidad es que, salvo el barrio de la Luz que los habitantes de ahí están tratando de rescatarlo, o el Nejayote, que es un barrio muy chiquito, casi ya no quedan barrios en el centro de la ciudad que tengan estas posibilidades reales porque vive gente. Pues porque para que un barrio pueda existir se necesita que viva gente ahí, ¿no? Y eso es justamente lo que tiene la Independencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Por este medio, nos permitimos expresar las inquietudes y necesidades de la comunidad, los habitantes de la Colonia Independencia, respecto al proyecto vial promovido por el Gobierno del Estado de Nuevo León, que pretende atravesar dicha colonia para conectar los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García
a la altura de las calles Zaragoza y Suazua y la avenida Rufino Tamayo, respectivamente. En numerosas ocasiones nos hemos reunido o hemos sido citados para conocer, comentar, sin ser consultados, la propuesta de proyecto mencionada. Sin embargo, la información siempre ha sido limitada, de forma que lo que se conoce del proyecto a la fecha se conforma de un conjunto de parcialidades. Lo que se sabe es que se trata, además de otros elementos, de conformar una conexión vial en superficie con un total de 6 carriles vehiculares, todos para autos particulares, aunque circulen unidades de transporte público. La mitad de estos en un sentido y la otra en el otro sentido. Tomando esto en cuenta, el proyecto nace, a nuestro parecer, de las necesidades de otros y no atiende de forma clara el desarrollo particular de nuestro barrio. Por el contrario, dicha vía afectará de forma negativa las diversas dinámicas sociales de la comunidad de llevarse a cabo. En la Colonia Independencia, somos conocidos como un sector de la ciudad donde los habitantes realizamos la mayoría de nuestras actividades de forma peatonal y a través de los medios de transporte público, formas de movilidad que hoy solo son utilizadas en ciudades de vanguardia. Somos un barrio incluyente y diverso. Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores seguimos habitando y regenerando nuestros espacios públicos y privados. No hemos ni dejaremos que llegue el desplazamiento o el abandono, como lo ha hecho en otras partes de la ciudad. Por lo anterior, nos negamos a aceptar un proyecto que generará un retraso urbano y social para nuestra colonia, que restará a la escala humana que gozamos, aún menos para otorgar espacio a autos particulares en detrimento de nuestra seguridad, calidad de aire y calidad de vida. Bien, entonces vamos a ver de qué trata esta reingeniería de la ciudad, esta recuperación, aparentemente este megaproyecto de recuperar el área metropolitana, cómo, para qué, bajo qué circunstancias legales, digamos sociales, políticas, etcétera, estéticas. No estéticas, por ejemplo. Directora, básicamente pareciera que todo este desastre que se lleva muy sistemáticamente de crear estos lunares urbanos, estos distritos que le llaman en toda el área metropolitana, pues no tiene también más que un gran objetivo: destruir la idea de metropolización. Es decir, la metrópoli ya nadie se encargaría, el Estado ya no tendría esta responsabilidad. Pero ojo, el 28 de noviembre del año pasado se acaba de aprobar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y en donde por fin se le quita a los alcaldes todo el poder que tenían del artículo 115 constitucional que había abierto Carlos Salinas de Gortari para el beneficio no solamente de los alcaldes, sino de las personas que están detrás de los alcaldes para hacer sus grandes negocios en los municipios. Entonces, ahora se regresa al 27 constitucional, al artículo sólido, fuerte de uno de los más sólidos y fuertes de la Constitución, que tiene que ver con la defensa del territorio, con la defensa de la naturaleza, con la defensa de sus pobladores, con la defensa de la identidad misma de las diferentes fuentes de trabajo que en un territorio determinado se van estableciendo, con la defensa del subsuelo, con la defensa del agua, etc. Y esto no porque el gobierno neoliberal le interese, sino porque empieza a haber una serie de acuerdos a la vuelta de los años que se han firmado, ¿verdad?, en Johannesburgo, en Río, y en concreto todo lo que es Habitat 3 de Naciones Unidas, en donde viene ya todo un planteamiento obligatorio para poder soportar el cambio climático del planeta. Entonces, esta transformación de la vida urbana de un país que tiene 56 áreas urbanas que crecieron a lo loco,
en los últimos años, desde la entrada de las políticas neoliberales, desde la modificación del artículo 115, desde los años 80. Entonces, ahora viene toda esta necesidad de ver cualquier proyecto, por más bueno o por más malo que sea, pero todos los proyectos tienen que tener un proceso de metropolización. Okay. Y entonces se pone coto a todas estas acciones, como lo que sucedió ahora en este derrumbe de casas, que se crean obras independientemente, sin ningún control, que se construye en la Sierra Madre sin ningún control, que se establecen caprichos que hasta el mismo alcalde de San Pedro ha borrado el atlas de riesgo, lo desapareció, imagínate, y antes había desaparecido el Implan, y entonces hay todo un proceso tremendo de brutalidad y de desesperación y de ilegalidad, ¿no? Y de ilegalidad a finales de cuentas. Por eso esta nueva Ley General de Asentamientos Humanos le tienen un odio tremendo aquí y no querían que se homologara, porque es meter ya en cintura a todos estos, a todas estas mafias del desarrollo urbano. Y entonces esto que están haciendo con ellos, en el caso concreto de la Independencia, es parte de esta mafia que quiere borrar del mapa a esos pobladores. Lo que están perdiendo todos los pobladores del TEC es parte de toda esa valorización de estos nuevos núcleos que quieren crear, y están huyendo de las responsabilidades que hay como Estado para atender a 4 millones de habitantes, ¿no? Juan, siempre se dice que la estética de hoy es la ética de mañana, ¿no es cierto? Lo dijo Cassirer hace muchísimo, hace casi 200 años, y siempre he creído que son las estéticas las que nos proponen una ética, ¿no? Una decisión armoniosa y solidaria con el prójimo. ¿Hasta qué punto, de qué manera la estética, o sea, también la identidad, también el modo de ser, ¿no? La forma de comprenderse y comprender entre la población de la colonia Independencia, nos da nos quiebra, nos da una ruptura con todo este proyecto en lo estético y en lo ético. Eso es lo que me gustaría que pudieras... Mira, a ver si a tu manera. Pongo en un ejemplo más chico y más conocido. A ver. Quizá la falta de integración, porque es una realidad que no todos los pobladores de la Independencia están integrados, y no están integrados porque no alcanzan a percibir, no alcanzan a hilar tan fino como para percibir las posibilidades de vivencia barrial que provocaría estar unidos y luchar por la causa del barrio, que por cierto uno tendría que estar de acuerdo también con Raúl. Se tendría que pugnar por la vivencia de barrio, y a ver si alguna vez se anula este asunto de llamar distritos a áreas que se forman arbitrariamente, no sé con base en dónde. Bueno, voy al ejemplo chico. La gente los mercaderes que están en el barrio del Mesón Estrella no se dan cuenta de que el entorno es muy sucio. Ellos han vivido ahí toda la vida y les parece de lo más normal, pero el proceso de venta y movimiento de mercancías no va directamente relacionado con que tengan que estar así, ¿no? Pero como no han visto ningún otro ejemplo al respecto, no lo pueden dilucidar así, ¿no? Bueno, un mercado similar, popular, que es el de Toluca, y también el mercado de Zacatecas, son prístinos y se dedican exactamente a lo mismo, con el mismo tipo de gente, de donde aquellos sí son limpios y estos no. Pues es simplemente que crecieron con esto unos y con esto otro estos otros, ¿no? El solo ejemplo de la presencia del entorno, de esa estética, les ha enseñado a normalizar ese tipo de cosas a unos y a otros, ¿no? Si esto lo extrapolas a nivel barrio, por no decir a la ciudad, uno se puede imaginar las posibilidades que tendrían las nuevas generaciones, por ejemplo, en este caso del barrio de la Independencia, ¿no? Otro gallo nos cantaría.
Qué interesante. Bien, Erika, nos gustaría que, como decían los compañeros en el entreacto, que concluyeras tú, por habitante de la colonia Independencia, por sentirte parte de esa resistencia, y porque te preguntaríamos entonces qué quieres para la colonia Independencia y qué no estás dispuesta a aceptar. Bueno, en el caso de mi familia, yo soy segunda generación, que estamos en resistencia. Cuando yo era niña, mis papás también lucharon en su momento, porque se hablaba de una ampliación o continuación de la macroplaza hasta la calle Libertad, me parece. Entonces, igual mis papás iban a las juntas, asistían al municipio, hacían protestas, y bueno, yo tengo todo eso muy presente, ¿no? Hoy me toca a mí salir, bueno, yo no, digamos, ya crecí, ¿verdad? Pero sigo viviendo ahí, me gusta mucho vivir ahí. Y bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Salir también a defender lo que en su momento defendieron mis papás. Ahora soy yo, y pues ahora yo con mis hijas pequeñas pues andamos aquí, andamos poniendo la lona, en la protesta, las gestiones y todo esto, ¿no? Pues sí, no sé cómo explicarlo. O sea, nosotros tenemos una calidad de vida, digamos, sencilla, pero sí hay una calidad de vida ahí. O sea, nosotros estamos en un territorio en el que sabemos que podemos llegar a una ubicación en la que tenemos muy conectado, ¿no?, con muchos otros sectores de la ciudad. Hablando de esto de la metropolización, que la verdad hasta ahorita me está así como que haciendo clic, ¿no?, lo que acaba de comentar Rubio. O sea, de ahí de la colonia Independencia tú puedes partir a cualquier parte del área metropolitana, ¿no? Puedes estar en el centro, puedes caminar a gusto por todo el barrio. Nosotros más bien creo, y bueno, digo nosotros, seguramente muchos otros vecinos también están de acuerdo con esta idea porque se ha hablado en las juntas. O sea, estaríamos más por una cuestión de que fuera algo más peatonal, algo menos, menos tránsito, menos avenidas, menos calles, incluso menos rutas, porque ya ahorita por la calle San Luis Potosí perdimos la cuenta, creo que son más de 20 rutas las que pasan por ahí. Es una cosa exagerada. Entonces, bueno, si me preguntan qué es lo que quisiéramos para nuestra colonia, pues es eso, lo que pide básicamente cualquier ciudadano de Monterrey. Más atención, más alumbrado, más pavimentación, menos rutas, obviamente, más sectores peatonales. Ahora tenemos un parque, pero antes de que existiera el centro comunitario no teníamos ninguna plaza pública ni ningún parque a donde ir. Ahora ya está ahí, bueno, digamos, están compartiendo los límites, ¿verdad?, de la colonia Independencia y la colonia Tanques de Guadalupe, que es la que está en el cerro. Pero bueno, antes de eso no había nada, ¿no? Y pues sí quisiera también poner mucho énfasis en que este tipo de proyectos, o sea, tienden a, ya dijimos, ¿no?, a deshumanizar y pues tienden a traer tragedias. Quería resaltar lo de que acaba de suceder en la colonia antigua, acá también al sur de Monterrey. Hubo otros derrumbes en San Jerónimo y posterior Cumbres y después en San Jerónimo. Todos en prácticamente una semana, en menos de 10 días se presentaron los 3 seguiditos. Entonces, nuestra cuestión ahora es, o sea, ya esto se está viendo, o sea, por esa capacidad que habla Rubio de hacer las cosas, de que ya el municipio no quiere tener responsabilidad y entonces cede su responsabilidad a un desarrollador que te promete que se va a encargar de seguridad, de limpieza, de etcétera, 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 y ni siquiera pueden construir, ni siquiera pueden hacer las cosas bien, mucho menos darle seguimiento, ¿verdad? Y bueno, para muestra me acordé de los condominios Constitución, que no es exactamente algo privado, pero también tienen muchos problemas de mantenimiento porque nunca quedó claro quién se iba a ser responsable del mantenimiento, si los que
quedaban como responsables de ahí, de Condominios Constitución, o si era el Estado o si era el municipio. Entonces, en este caso, cuando los desarrolladores empiezan a construir edificios, queda menos claro cuál es la responsabilidad de las autoridades para los mantenimientos. Pero bueno, si ni siquiera pueden construir con calidad, olvídate mucho menos del mantenimiento, jamás va a llegar, ¿no? Claro. Entonces, este proyecto implica que tienen que rebajar el cerro 60 metros por 15 metros. Entonces eso implica que ya estamos viendo lo que está pasando en los cerros de San Jerónimo, de Cumbres, y seguir aferrados a esto, o sea, no puede ser. Es terrible lo que nos Realmente dice. no puede ser, exacto. Es terrible. Bien, nosotros en nombre de Levadura agradecemos mucho su colaboración. Muchas gracias. Siempre resistimos a través Sí. de la resistencia de ustedes. Terminamos aquí. Muchas gracias por su atención.